Sí me siento bien turista porque neta no había pasado por aquí. Vean, para allá va el otro puente elevado. Por aquí va la gente diario pasando. La verdad no está bien marcado aquí por donde uno tiene que irse como ciclista. Aquí donde está el cárcamo, que sirve precisamente para que no se inunde la zona, porque aquí se inundaba bastante. Buenos días, hoy vamos a ir a ver cómo están arreglando una de las vialidades más importantes aquí de mi ciudad de Querétaro, que es aquí en 5 de febrero. Así que vamos a ver cómo van. No he pasado por ahí porque no es mi ruta de a diario, pero me intriga muchísimo, sobre todo en la parte de la movilidad de ciclistas y peatones, que es lo que pues más vamos a ver. Así que vamos para allá. Esto va a ser un tipo vlog para que tampoco pues esperen así como que una gran crítica. Simplemente vamos a pasar por ahí y vamos a vivir la experiencia, ¿no? Ahorita estamos aquí en Zaragoza. Me voy a incorporar aquí al carril y vamos a salir a 5 de febrero. Así que vámonos. Y bueno, esta obra la hicieron sobre todo porque pues Querétaro sigue creciendo muchísimo. Esa es como la justificación de esta obra que empezaron a hacer. Ojo aquí sobre la desviación de Avenida Tecnológico. En los vialetones hay algunas pancartas de los negocios de la zona indicando que siguen trabajando. Entonces otra pregunta que puede surgir aquí es ¿cómo fue el comercio durante las obras? Vean, aquí llegamos como a una parte ya de 5 de febrero con Zaragoza. Aquí va un puente elevado y acá ya es como el inicio de todas las obras. Por aquí sí nunca he pasado, así que me voy a ir con cuidado aunque no haya pues tráfico. Me vine ahorita domingo porque además de que es el único día que tengo como libre, quería que se viera como que más clara la imagen, sin coches, para que se viera ahora sí con más detalle cómo van ahorita en la obra. Hace frío, hace mucho frío. Bueno, no tanto, ya se ve que va a salir el sol, pero sí está fresquecito. De hecho, ahorita las manos las tengo así como congeladas. Yo creo que me tengo que comprar unos guantes. Vean, esa es la zona de los locales, por ahí, pero vamos a ver si nos dejan pasar. Y aquí hay otra desviación, es una entrada específicamente para la zona de hoteles y como les digo, para algunos restaurantes o negocios de la zona. Buenos días, todavía hay paso para acá, ¿verdad? Sí, gracias. Aquí está la nueva área de locales comerciales. La viejita sí ya se veía bastante descuidada. Vean, aquí lo interesante es cómo está la zona del peatón, ¿no? Para ver cómo pasa, cómo transita. Aquí vemos algunas personas pasar en medio de toda la maquinaria. Acá también ya está el otro puente elevado. La neta está súper interesante esto. A mí me encanta ver como toda la infraestructura cuando está en obra. Mi papá es arquitecto, así que siempre me gustó como que todo eso. Pero vamos a seguir viendo cómo está más adelante. Ahorita nos vamos a ir aquí ya sobre 5 de febrero. Así que sigamos. Vean, para allá va el otro puente elevado. Todo está lleno de puentes, así que vayan acostumbrándose a eso. Aquí ya vamos sobre 5 de febrero, estamos por pasar la zona de hoteles. Vean, aquí venimos. Aquí está una primer parada de camión, el camión también es súper importante, que son más o menos como las que están allá en Constituyentes. Así que sigamos porque aquí transitan los coches, ahorita no está pasando nadie porque es domingo. Vamos para allá. Quizá no se vean tantos problemas, pero por ejemplo para una persona que va en silla de ruedas, por el terreno ya irregular, sí presentaría problemas. Y algunos dirán, ¿quién va a pasar por allá en silla de ruedas? Créanme que sí hay bastante gente, que no nos toque verlos es otra cosa. Aquí vamos pasando por los hoteles y vamos a entrar a la zona más amplia. Se pueden ver los carriles de ambos sentidos. Como les comento, me vine en domingo también para que podamos ver con más claridad toda la zona. No se alcanza a ver muy bien en la cámara, pero aquí ya la banqueta sí es bastante irregular. Como les comento, para una persona que usara silla de ruedas sería complicado. Y también pongamos un poco más de atención en esos detalles, porque más adelante vamos a poder ver que hay mucha tierra en la zona, específicamente en el área del peatón. Oye, pero ¿eso qué tiene que ver? O sea, cualquiera ha caminado en tierra. Pues sí, pero hay que observar esos pequeños detalles, porque imagínense, todas las zonas donde hay tierra se convierten en lodo. Y el lodo, como sabemos, más allá de que nos manche los zapatos o los tenis, también se vuelve peligroso. En esta misma zona ya están habilitados los pasos inferiores. Se puede ver aquí el camioncito que se va escondiendo poco a poco. Por lo que veo, ahorita la parada provisional es esta. Vean, ahí van a hacer la parada. Eso está interesante ver cómo ahorita está toda la movilidad de todas las personas. El peatón, el ciclista, el que toma el autobús, todo eso hay que verlo, porque creo que los medios de comunicación aquí en la ciudad como que se enfocaron nada más en que el problema era el traficón que se hacía, pero oigan, alguien está pensando en los peatones. Como les digo, esta no era mi ruta diaria, pero sí llegué a pasar unas pocas ocasiones y me tocó ver
lo complicado que era para el peatón, para algunos ciclistas que van con sus hijos atrás. Imagínense. En fin, sigamos. Pero algo que quisiera comentar es que la pirámide de movilidad debe respetarse no solamente al final de la obra, sino también durante la misma. Aquí hay un retorno. Aquí está una parada de camión. Y pues por aquí va el caminito de la gente que va a pie. Vean, aquí ya se ve mejor el edificio, que también es nuevo. Por aquí va la gente diario pasando. Ciclistas no sé, la verdad no está bien marcado aquí por donde uno tiene que irse como ciclista. Creo que hay que ser más claros en eso. Tenía esa duda porque también como ciclistas hay que respetar el espacio de los peatones, porque este es un día donde no pasa mucha gente. Pero si fuera entre semana, quizá aquí me toparía con muchos peatones pasando por este carril. Y como vi que más adelante venía otro ciclista sobre el carril confinado, me dio más confianza para usarlo. Pero para confirmar me acerqué a un auxiliar de movilidad y le pregunté. Mucho no, porque está cerrado allá. Entonces sí es darme la vuelta, sí, ¿no? Va. Pero antes que te quieras brincar por allá. Ahora entramos en una zona que considero ha de ser la más compleja en este momento. Seguramente entre semanas se haga bastante tráfico. Y aquí es el desvío, aquí en Universidad. Porque ahorita están aquí como que haciendo muchos trabajos. Creo que aquí es donde se hace un poco más de tráfico, pero aquí es la reincorporación a 5 de febrero. Sobre Avenida Universidad también va a haber un puente elevado, que como vemos todavía no está terminado. Voy llegando a Plaza del Mariachi y aquí me detuve porque vi algo que me llamó bastante la atención. Bueno, ahorita estamos pasando por el paso peatonal. Aquí está súper interesante porque vamos a tener que hacer maniobras. Vean, ahorita venimos de acá, dimos una vueltecita aquí donde está la Plaza del Mariachi. Y quise ver aquí el paso peatonal porque se me hace súper interesante cómo es la movilidad de la gente a diario, ¿no? Acá se puede ver pues cómo está trabajando la maquinaria, está sacando como tierra y acá están como con un tipo aplanadora, taladro por acá. Está muy interesante como que vivir el día a día, ¿no? De la gente que tiene que pasar por aquí. Se me hace... híjole, complejo. Me voy a regresar ahorita para seguir todo derecho para allá. Pero vean. Wow, qué padre. Sí me siento bien turista porque neta no había pasado por aquí casi nunca. Pero ahorita me voy a regresar para acá donde estaba la Plaza del Mariachi para seguir todo derecho y seguir viendo cómo está la onda. Continuamos con nuestro viaje sobre Avenida 5 de Febrero. Aquí es una zona también interesante. Estoy a punto de llegar al puente que va por encima de las vías del tren y se puede ver a lo lejos otro carril confinado para pasarlo. Vale, venimos de Plaza del Mariachi por aquí. Hay un camino, ahora sí que emergente, donde podemos pasar peatones y ciclistas, y ya aquí adelante está la fábrica esta de Porcelanit para que nos vayamos ubicando dónde estamos. Ahorita vamos a subir el puente, vamos a pasar por debajo de las vías del tren. Me está gustando mucho hacer este video porque aunque no transite por aquí, creo que es muy importante empatizar, ¿no?, con la gente que se mueve a pie. Y bueno, yo ahorita estoy así como que dudando por dónde irme porque como no es mi ruta diaria, pues no sé, ¿verdad? Pero para la gente que ya durante todos estos meses tuvo que pasar por aquí, yo supongo que ya se la saben. Vean, ahí va un ciclista. Por lo que veo van de ese lado primero y luego hacen como un cruce así y se van por aquí en medio los ciclistas. Lo curioso de este carril es que a medida que vamos avanzando se va haciendo cada vez más estrecho. Y de hecho el terreno es muy irregular. Con la bicicleta tienes que ir como que serpenteando para no pues caerte. Aquí apenas cabría una bicicleta y un peatón al mismo tiempo. Y algo también muy interesante, me di cuenta que algunos ciclistas se pasaban al carril central. Y sí, es un movimiento algo peligroso, pero antes de juzgar hay que pensar en el por qué lo hizo. El carril quizá es peligroso, es muy estrecho, acababa de llover y hay lodo y está resbaloso. Si me entienden, hay que analizar. Aquí ya estoy en Epigmenio González. Y aquí es la zona ya de la central. Aquí está todavía en construcción este puente. Y ahorita me voy a pasar donde está el cruce peatonal para ver también cómo es. A mí me gusta ver aquí cómo está la onda, ¿no? A detalle. Ya para adelante yo creo que ya no me voy para allá, que todavía sigue la obra más adelante. Se antoja un tamal, ¿no? Ahorita me voy a pasar por el paso peatonal en medio del puente
porque quiero ver un poco más a detalle lo que es la parada del camión, que va en medio de los carriles laterales. Así que ahorita vamos para allá. Aquí está la parada de Pigmenio González. Ahorita estábamos aquí adelantito y voy a ir a un paso peatonal que está por aquí. Aquí ya está el cruce peatonal, me voy a cruzar. Buenos días. Buenos días. Ok, estamos ya en los carriles centrales por donde va a ir pasando el autobús. Se ve muy padre aquí la toma. Vean. Ahora acá hacia acá de este lado está ya la parada, que son las paradas como las que están allá en Constituyentes tipo Dubái, que están encerraditas. Lo interesante sería ver qué tan anchas están, ¿no? Por ejemplo, las que están en Constituyentes se saturan bastante ya. Entonces creo que eso también lo debieron de haber tomado en cuenta. Y como Querétaro va a estar creciendo y creciendo y creciendo mucho, pues cada vez va a haber más gente que va a ocupar ese tipo de transporte. Así que esperemos que estén mucho mejor habilitadas. Mi primera chamba. Ya no voy a ir más hacia allá, pero este video era más que nada para que nos diéramos una idea de cómo iban en las obras. Ahorita estamos en noviembre, 5 de noviembre, y se supone que esto terminaría en diciembre. Pero el chiste es ver cómo termina y cómo va a estar la movilidad para todos. Así que sigamos. Pausa, algo súper importante aquí. Aquí es donde están los cárcamos. Aquí donde está el cárcamo que sirve precisamente para que no se inunde la zona, porque aquí se inundaba bastante. Que de hecho por ahí tengo unas tomas de cuando me dejaron entrar ahí. Bueno, a mí no, a mi hermana, porque mi hermana también trabaja como en esto de la construcción, entonces la invitaron y yo me colé. Entonces por ahí van a salir algunas imágenes para que vean más o menos cómo estaba el cárcamo a sus inicios. Ahorita ya no sé, pero es el que está aquí enfrente mío. Aquí toda esta barda que está aquí enfrente, adentro está pues el cárcamo. Estas imágenes que les estoy mostrando son de octubre del año pasado, del 2022, pero básicamente este cárcamo se hizo con la finalidad de disminuir las inundaciones en esta zona. Si tú vives por aquí, también compártenos en los comentarios cómo has vivido este tema de las inundaciones. Aquí se ve cómo la gente está chambeándole bien duro. Aquí está como un paso hacia abajo. Ya esta zona de acá arriba ya está habilitada, de hecho ahorita se ve que van pasando los coches y ahorita ya me voy a regresar por aquí. Por lo que vi ahorita pasaron unas 4 bicicletas y se fueron aquí por la banqueta, entonces por ahí me voy a ir. Y quiero grabar en la zona que les decía, donde los ciclistas se pasan al carril central. Ahorita nos vamos a ir otra vez rumbo al centro, así que let's go. Aquí está la fábrica de Porcelanits y justo aquí adelante es donde vamos a ver cómo está el cruce que les digo. Aquí es la zona de las vías del tren y se puede ver en el fondo el paso elevado que ya está habilitado. Ya perdí ahorita por estar grabando al ciclista con el que me iba a ir atrás de él para ver cómo se pasaba. Sí, tiene que ser aquí donde se cruzaba aquí el ciclista para irse hacia la zona del centro. Vean, ahí va un peatón. Sí, era aquí donde se cruzaban. Aquí y vaya, aquí es ahorita más seguro porque por allá es todo un tema. Bueno, aquí ya estamos en los carriles centrales del autobús. Vean cómo están pues ya literalmente bien marcados. También ya está aquí el alumbrado. Y bueno, ahorita me puede pasar porque realmente no hay muchos coches, pero no sé si así le hagan siempre los peatones y ciclistas. Nos vamos a ir aquí derecho. Bueno, ahorita ya me voy a tener que cruzar para acá porque me comentó que más adelante están colando, entonces ya me tengo que pasar para acá. Entonces me voy a cruzar aquí ahorita, pero era más que nada para que vieran cómo estaban quedando aquí los carriles centrales. Ahorita me dice un señor, grábale acá, pues donde estaba todo el arenero y así. Y pues sí, me dice así como que, pues los que la pasan, así que más complicada, pues es el peatón. Y ahorita que estoy viendo, pues también para andar en bici está complejo. Vean también estos detalles. Ahí van 2 personas sobre la misma bici. Y así como ellos, hay muchos que usan la bicicleta diario. Ahorita ya me voy a ir al centro para ver si me tomo un cafecito por ahí. Y el video era más que nada para darme yo una idea de cómo estaban yendo las obras. Y ahora sí que vivir un poco de lo que pasa a la gente que va a pie o en bicicleta. Ahorita voy a dar vuelta aquí. Está cerrado. Sí, para darme una idea de cómo... Ahí está. ¿Qué es lo que pasa? Y eso que ahorita pues es domingo, no hay mucha
movilidad, no hay mucho tráfico. Ah, es que está la bicivía. Me destanteé un poco porque estaba cerrado una calle, pero ya vi que es porque ponen aquí la bicivía. Cierran las calles para que igual sea como un circuito para que vengas a andar en bici y así, ¿no? Antes estaba en Constituyentes y ahorita lo cambiaron al Cerro de las Campanas por lo mismo, ¿no? De que yo creo que ya hay tanta gente que allá en Constituyentes ya no es viable. Me hubiera gustado ir más adelante, pero por el tiempo igual ya no fui. Y que pasen pocos o digan que pasen pocos, pues no es como justificación para quitarle espacio. Me encanta esta parte porque vas bien relax y como está cerrado pues no hay coches. Y ya ahorita aquí pues uno puede irse más tranquilo, la neta, porque ya el flujo vehicular es más lento, ya te puedes ir así con más despacito. Aquí es el centro y estoy a punto de llegar por mi cafecito, porque un buen domingo empieza con un buen café. Aquí ya llegué. Terminé sucumbiendo ante un pan y un chai matcha. Estaba muy rico ese pan. Y bueno, eso fue un poco de 5 de febrero. Igual el contenido histórico pues obviamente va a seguir por ahí. Este era más como un tipo vlog. Recuerden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando se suba un nuevo video. Chau, chau.